los negociadores de Estados Unidos la próxima semana. El documento propondrá reducir las barreras comerciales y no arancelarias, impulsar las inversiones europeas en Estados Unidos, cooperar en desafíos globales como abordar el exceso de capacidad de acero de China y comprar bienes estadounidenses como gas natural licuado y tecnologías. Los planes aún podrían cambiar, ya que la Comisión Europea, es decir, el brazo ejecutivo que maneja asuntos comerciales para el bloque, continúa consultando con los Estados miembros. Es lo que anunciaba la agencia Reuters, hablando de 50.000 millones de euros. Es la oferta de Europa para Trump. Atentos a todas estas cuestiones, llega el momento del análisis de los expertos, llega el momento de presentarles a la mesa de contertulios del día de hoy. Tenemos a Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal? Muy buenas, Enrique, buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí con todos vosotros en este viernes. Tenemos también con nosotros a Cristian La Mesa, analista internacional. ¿Qué tal? Muy buenas, Cristian, buenas tardes. Encantado, Sergio, de estar con vos y con los colegas. Y por último presentamos a Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional Público y Derecho de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emiliano? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Bueno, pues un día de nuevo marcado por el presidente de Estados Unidos, un día en el que de nuevo tenemos que mirar, tenemos que hablar de Donald Trump, en este caso del primer escándalo que sacude a su administración. Se veía venir, era evidente después de estas filtraciones desde Signalgate, pero ya se ha cobrado a su primera víctima, Mike Waltz, rubio, además acaparando poder en Estados Unidos. Emiliano, ¿cómo valoras este primer terremoto para Trump en su segundo mandato? Bueno, en cualquier gobierno que pudiéramos calificar de normal o que atendiera parámetros normales, no solamente Walz ya hubiera dimitido hace tiempo, sino también Hessek, porque era otro de los implicados y que parece ser que era reiterativo, puesto que parece ser que utilizó otra vez Signal para también trasladar información a ciertos familiares. Entonces, bueno, entra dentro de lo normal y quizás sobre lo que has comentado del reforzamiento del poder de Marco Rubio, yo no tengo tan claro que sea un reforzamiento del poder o más bien sea el anticipo o la antesala de un cambio en ese puesto de secretario de Estado, porque parece ser que el que está más reforzado en esas funciones que desarrollaría un secretario de Estado o un ministro de Asuntos Exteriores sería el señor Witkoff, que es el encargado de negociar todos los conflictos que están a nivel mundial y por lo tanto está quitando capacidad y competencias al propio Marco Rubio. Entonces no sé si será la antesala de darle un caramelito, que sería el carácter interino que va a ocupar, pues dejarla ahí con carácter permanente como asesor de seguridad nacional y hacer un cambio a nivel de Departamento de Estado. Bueno, pues a la espera de conocer más detalles sobre esto, es verdad que ayer se hablaba de si Steve Witkoff iba a reemplazar o no a Mike Waltz, se hablaba de si esto es una buena noticia o es mala para Marco Rubio. Cristian, te quiero preguntar por esto, el primer escándalo en el seno de la administración Trump, de momento con Waltz en las Naciones Unidas y, bueno, con las dudas sobre qué pasará a partir de ahora con Marco Rubio. ¿Cómo valoras este primer terremoto para Donald Trump? Sí, a mí me parece que la resolución de esta situación ha ido por los cauces naturales. En algún momento, incluso en este mismo canal, yo refería que no veía posible, por lo menos en lo inmediato, la salida de Pete Hegseth, ya que es uno de los integrantes del gabinete de Donald Trump, que es de probada fidelidad para con el republicano, y sí me parecía bastante dudosa la fiabilidad de Mike Waltz. Hay que recordar que fue asesor en materia de antiterrorismo de Dick Cheney, está más alineado con lo que sería el ala neocon del Partido Republicano, y en ese sentido yo creo que hay cierto sector del partido que no acompaña del todo a Donald Trump, o que por lo menos intenta marcarle la cancha, como decimos en mi país. En este sentido, creo que el que sí parecía que había cometido un grave error era Mike Waltz, y sin embargo, medios que no son para nada afines a Donald Trump pedían al unísono la cabeza de Pete Hegseth. Creo que esto incluso que esto se podía tratar de una operación orquestada. Creo que la segunda etapa de este escándalo ya era bastante alevoso que se trataba de una operación,
y en este sentido creo que la salida es lógica y me parece que es una buena decisión la de Donald Trump. Y respecto a Rubio, que también, según su pasado, se alinearía más en en un ala, neoconservadora del partido, yo creo que por ahora está siendo fiel y útil a la administración Trump. Hay que ver hasta qué punto sigue siendo así, pero bueno, es una especie de figura que va haciendo las veces de comodín. También recordamos que fue el que se hizo cargo de la USAID después del escándalo y la intervención de este organismo. Y respecto a la figura de Steve Witkoff, que por cierto sí claramente está haciendo las veces de un jefe de la diplomacia estadounidense, creo que se siente más cómodo en este lugar itinerante y no del todo oficial que siendo cabeza de esta cartera. Bueno, pues a la espera de ver qué pasa con la política exterior de Estados Unidos, se veía venir un escándalo, se veía venir una purga y, bueno, de momento tenemos la primera, seguramente no será la última. Enrique, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo crees que ha saldado Trump este escándalo y si crees que va a haber más? Si crees que va a haber más movimiento de sillas, hablamos de Rubio, de Witkoff, de Hegseth, ¿hasta dónde crees que va a llegar Donald Trump? Bueno, pues por otro lado lo que había visto es el Pentágono ampliando la investigación a Hegseth por ese uso en un segundo grupo de Signal, de que si habría podido filtrar información clasificada a familiares y que, bueno, se lo digo a este que es de confianza y ese también se lo dice a otro de confianza y al final lo sabe todo Radio Patio. También por otro lado, lo que ha estado haciendo Hegseth en estos días es declaraciones duras contra Irán en su calidad de secretario de Defensa, hasta el punto de amenazarles con un ataque armado. Todo mientras están las negociaciones en marcha. Bueno, las de este fin de semana, las de mañana, día 3 de mayo, se han pospuesto, pero ahí seguían en marcha y Hegseth lo que vino a decir es que como que Irán apoya a los hutíes y que apoyo letal a los hutíes concretamente, que Estados Unidos sabe lo que está haciendo Irán y que Irán sabe de lo que es capaz el ejército estadounidense y que ahí pagarán las consecuencias los iraníes en el momento y lugar que los estadounidenses elijan. Claro, esto también ha generado toda una serie de respuestas negativas por parte de otros congresistas y senadores que además apoyan también al gobierno de Trump, de que es un secretario de defensa, no tiene autoridad para decir, ni mucho menos sugerir una declaración de guerra a otro país, que esto depende de una votación del Congreso y que tampoco se pase de la raya. Es decir, que Hegseth parece que ante un problema de sus propios errores o de los errores en parte de la administración Trump, ahora quiere salirse de esa montando un escándalo mayor. Vaya, un escándalo mayor sí que sería montarse una guerra contra Irán, mientras además la misma administración Trump está negociando con, por ejemplo, Steve Witkoff, que se ha pasado, bueno, lleva unas cuantas semanas de viajes constantes, pasando incluso por reuniones en Moscú, reuniones en Irán, reuniones en definitiva para seguir tratando con las negociaciones. Y mientras una parte de la administración Trump está plenamente metida en su labor, parece que hay otra que bueno, tiene esos viejos reflejos de administración estadounidense de ante todo el espectáculo. Y sí, un espectáculo desde luego descomunal es lo que están dando.